es innegable el papel determinante que juega el lenguaje en la construcción de nuestras interacciones cotidianas. La humanidad está en gran parte definida por la capacidad de poder habitar un mundo simbólico que se materializa a través de un sistema de signos articulados que posibilitan la comunicación con otros individuos. La existencia de muchas lenguas naturales representa una de las grandes interrogantes para los estudiosos del lenguaje. Hoy en día se hablan alrededor de 6.900 lenguas en todo el mundo. Aunque desconocemos cómo se originaron tantas lenguas, lo que sí es un hecho irrefutable es que a través de la interacción y de la convivencia con otros seres humanos, adquirimos y desarrollamos la capacidad de hablar una lengua natural. La lengua, como hecho cultural, también nos proporciona identidad y pertenencia. Nos permite relacionarnos con otras personas y nos brinda la posibilidad de exteriorizar nuestros pensamientos y deseos. Incluso hay quienes afirman que, en gran medida, nuestra cosmovisión está mediada por la lengua que hablamos. Si partimos de la idea de que una lengua es una lente a través de la cual podemos ver y entender el mundo que nos rodea, ¿a cuántos mundos más podríamos tener acceso si domináramos otras lenguas aparte de la materna? Antiguamente se pensaba que hablar un segundo idioma no era necesario. Era suficiente el dominio de la lengua materna porque, según se llegó a pensar, hablar una segunda lengua podría causar confusión mental o doble personalidad. Sin embargo, nuevos estudios demuestran que el aprendizaje de una segunda lengua no solo trae consigo beneficios de tipo psicológico, como ampliación de la memoria, una mayor capacidad de atención, aumento de la habilidad cognitiva, entre otras, sino también de índole personal, como la posibilidad de interactuar con personas cuyos orígenes culturales son diferentes a los nuestros, y de tipo profesional, al brindarnos la oportunidad de ampliar nuestras oportunidades laborales. En un mundo con fronteras cada vez más desdibujadas debido a factores económicos, políticos y tecnológicos, ¿qué representa el aprendizaje de una segunda lengua? ¿Es una tarea obligatoria o un ejercicio de placer? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta un estudiante de lenguas extranjeras en la aldea global? Hoy en Se dice que, globalización y aprendizaje de segundas lenguas. Bienvenidos a una emisión más de Se dice que. En esta ocasión, la globalización y el aprendizaje de una segunda lengua. Y para tratar este interesante tema, tenemos la presencia de dos estimados profesores de la División Académica de Educación y Artes y, que dan clases específicamente en la licenciatura en idiomas. Con nosotros, el maestro Andrés Arias de la Cruz. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrés. Me voy a permitir tutearlos porque, además de que somos compañeros, claro que sí. Para que entremos más en confianza. Claro que sí. Y el maestro Carlos Lorenzo Custodio Carrillo. Les agradezco que estén con nosotros para platicar sobre esto que se dice que la globalización, este concierto político, económico que se da a nivel mundial, ha cambiado la visión del aprendizaje de una segunda lengua. ¿Es una necesidad ancestral o es algo que se está poniendo de moda el aprender una segunda lengua? Bueno, pues los registros históricos han dado que parece ser que desde tiempos muy antiguos los seres humanos han necesitado comunicarse. Claro. A través del lenguaje verbal, no verbal, creo yo que es una necesidad que no se tiene una idea exacta desde cuándo ha nacido, ¿no? El hecho de que diferentes pueblos se dispersaran por el mundo desde el origen de los orígenes del hombre, emprendieran nuevas formas de comunicarse, al momento de intentar establecer relaciones claro, con otras comunidades. Los intercambios comerciales, ¿no? Es ahí donde nace esa necesidad, claro. Sí, ese intercambio de ideas, de valores, necesitar comunicarse con aquel pueblo del cual yo necesito algo y del cual ellos también necesitan algo de mí. Quizás
es ahí ese momento en que empiezan a hacer esa necesidad de decir, yo voy a aprender a comunicarme con aquel pueblo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que no es moda, es algo que resulta necesario en un mundo en donde pues todos necesitamos esa comunicación, todos necesitamos ese valor agregado, ¿no? De poder intercambiar ideas y a la vez obtener algún beneficio, ¿sí? Sí, en cuanto a los orígenes, bueno, estoy totalmente de acuerdo, pero si lo traemos al contexto actual, se ha convertido en una necesidad el hecho de aprender una segunda lengua, por cuestiones comerciales, por cuestiones de necesidad de información, de intercambio de ideas. Entonces, en este mundo en el que vivimos, el aprendizaje de una segunda lengua es necesidad, es una necesidad, yo diría, apremiante por las cuestiones, en situaciones, por ejemplo, laborales, ¿no? Entonces, claro, tenemos que intercambiar ideas, no solo con personas de nuestro país, de nuestra región, sino que de otros países, ¿no? Esto de la globalización, pues el hecho de poder comunicarnos con personas prácticamente de cualquier parte del planeta, ¿no? Hace que sea necesario el aprendizaje, ¿no? El intercambio mismo de ideas, ¿no? Es decir, la necesidad estaba ahí, probablemente entonces ahora es un discurso que se escucha más, es algo que una necesidad de la que estamos más conscientes todos nosotros probablemente. ¿Qué ha implicado o qué implica aprender una segunda lengua? Independientemente de, obviamente, tener acceso a un vocabulario, a otros, claro, términos, etcétera. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, considero yo que pues, las implicaciones, aparte del hecho de que el individuo se vuelve parte de la globalización del planeta, ¿no? Pues a veces yo quisiera abordar un poquito la parte también de lo fácil o difícil que resulta, claro, el hecho de aprender una segunda lengua, ¿no? A veces nos venden la idea de que aprender un segundo idioma es tan fácil como hacer hamburguesas, ¿no? De que pues por ser simple ente hablante puedo hablar todos los idiomas que se me antojen. Pero pues no es tan sencillo como pensar en me voy a acostar a dormir y mañana voy a hablar un segundo idioma. Tiene que ver mucho con la idea de que hay a lo mejor un negocio detrás, ¿no? Pero sí es algo muy, muy serio el hecho de que implica que el individuo que va a aprender una segunda lengua se concentre en la importancia de la cultura que va, claro, que va a entrar, a la cultura a la que va a entrar a conocer. Es un poco como, digamos, establecer una relación amorosa con alguien. O sea, no nada más por el hecho de que la persona tenga vamos a decir, un buen aspecto, con eso nada más ya me quedo y no hay más allá. Es también entrar en el mundo de la persona, en la psicología de aquella persona, claro, en el mundo cultural que encierra ese nuevo idioma. Es saber, tener la conciencia de que a ese idioma, detrás de ese idioma hay todo un pensamiento, toda una filosofía posiblemente, que yo pueda desconocer y que debo de abrirme para poder entrar, para poder, vamos a decir, dominar, ¿sí? Si yo me quedo con mi propia cultura, la cultura que yo tengo como lengua madre, la cultura mexicana, mi cultura regional, y me cierro a lo nuevo, a lo que yo voy a aprender, es posible que tenga enfrente yo dificultades, no tanto con el idioma, sino más con la cultura a la cual me estoy enfrentando. Es decir, aquí tiene una implicación cultural. Así no es. Solo me abro a un nuevo lenguaje, Así sino es. con ese lenguaje a una cultura, a una forma de comunicarse, Así de vivir es. en el mundo, ¿no? Sí, hasta hace poco el hecho de aprender un idioma, retomo la idea de implicación, ¿no? Sí. El hecho o la idea generalizada de aprender un idioma era que, bueno, para poder decir que yo dominaba o hablaba un idioma o una lengua,
pues bastaba con que yo dominara o adquiriera las 4 habilidades básicas, ¿no? Que es leer, escribir, ¿no? Hablar, oírlo. Sin embargo, que tiene que ver con lo lingüístico, todas estas habilidades, ¿no? Sin embargo, esta idea, este concepto, el hecho ahora de aprender una segunda lengua implica mucho más, ¿no? Ya no solo saber de la lengua, es saber hacer con la lengua, saber ser, saber convivir en esa lengua, ¿no? Entonces, son aspectos que si los dejamos solamente en el aspecto lingüístico, creo que esa idea, ese concepto ya está desfasado, por decirlo así, ¿no? Entonces ya entramos en el aspecto del saber convivir, que es básicamente la cultura de una segunda lengua, ¿no? Entonces, ¿cuándo puedo decir que domino una lengua? ¿Cuándo? ¿Qué elementos tengo que tener? Es una pregunta interesante, sí, ¿verdad? Sí, definitivamente. ¿Cuándo se puede decir? Cuando creo yo que se establecen, el aprendiente busca y encuentra los vínculos entre la lengua que aprende, su cultura y la cultura de la segunda lengua que está aprendiendo. Entonces, es decir, yo ya no me quedo con la parte lingüística solamente, tengo que aprender aspectos de esa cultura, tengo que saber cómo piensan, las ideas, ¿no? Que son aceptables en una cultura o en la cultura de esa segunda lengua, ¿no? Es decir, yo me tengo que volver, si quiero ser realmente un aprendiente competente de esa segunda lengua, yo me tengo que volver un ciudadano más de esa segunda lengua, ¿no? Porque, bueno, el solo producir oraciones, hilar palabras, pues ya no es suficiente como para decir que domino una segunda lengua, ¿no? Sí, creo que hay que salir de ese paradigma que se nos ha vendido por años, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, sobre todo los aliados, intentan buscar una solución para que sus soldados comuniquen con el enemigo, intenten de la manera más eficaz, más rápida, establezcan comunicación con aquellos que les pueden servir. Se hace voy a utilizar la palabra una moda, ¿no? De que en estos últimos años se piensa que aprender un idioma vamos a lo lingüístico, nada más. Tengo que dominar nada más el hecho de comunicarme. Sí. Y con eso es suficiente. Y pues, infortunadamente hemos mantenido, porque somos un poquito hijos de la radio y de la televisión, ¿no? de los spots, hemos mantenido esa idea de que preguntar, ¿cuánto dominas el idioma, no? Y hablamos de porcentajes. Algunos decimos, no, pues 70%, 60%. Cuando un idioma no se puede medir en porcentajes, en realidad es una implicación mucho, mucho más integral. Tiene una complejidad enorme. El maestro acaba de citar el asunto de la complejidad de la cultura. Claro. Y dominar un idioma implica, sí, ciertamente no nada más poder hilar frases e ideas o saber pronunciar, sino implica eso, o sea, entrar dentro del mundo al cual la cultura que produce ese idioma, ¿sí? Entrar a ese mundo que normalmente yo me siento periférico, del cual no estoy dentro, pero necesito también ser parte de. ¿Sí? Claro, si realmente quieres ser competente en esa segunda lengua. Hablar de dominio, como efectivamente usted nos estaba planteando. Hablar de un dominio es eso. Tender realmente vínculos con esas culturas, abrir a la cultura, no solamente en la parte lingüística. Exacto. ¿Qué papel juega ahora en este contexto, entonces, la tecnología? Porque pareciera que aparejado con esta facilidad con la que se promueve el que se puede aprender un idioma, está su conexión con, mientras más tecnologizado estés, mucho más fácil te resulta aprender el idioma. Pues yo creo que la tecnología es un arma de doble filo. Si se sabe aprovechar
creo yo que es una manera de adelantarle un paso al hecho de que si mis alumnos no pueden viajar físicamente al país o los países donde se habla el idioma extranjero, pues con la tecnología o gracias a la tecnología tenemos ese acceso, ¿no?, a todo lo que nos puede acercar, ¿sí?, a través de cualquier cosa que sea internet, computadoras o lo que sea, o inclusive aplicaciones, nos pueden acercar a esa cultura a través de la visión, de algún programa, de algunos documentales. Claro. Vamos a dejar este tema con puntos suspensivos, vamos a hacer un pequeño corte. Claro. Regresamos con globalización y aprendizaje de una segunda lengua en Se dice que. En la charla de hoy nos acompañan Andrés Arias de la Cruz y Carlos Lorenzo Custodio para abordar el tema de la globalización y el aprendizaje de una segunda lengua. Antes del corte decíamos o explorábamos un poco las implicaciones que tiene el uso de tecnologías o la irrupción de la tecnología en el aprendizaje de una segunda lengua. Y Carlos, nos decías, la tecnología puede ser un medio para acercarnos o romper algunas barreras geográficas, espaciales, incluso temporales. Sí. Y esto podría significar un apoyo para para el aprendizaje de una segunda lengua. ¿Hay algunos otros aspectos en los que está impactando esta facilidad de acceso tecnológico que tenemos a algunas aplicaciones, algunos dispositivos? Sí, yo decía que es un arma de doble filo en el sentido de que es cierto, la parte positiva es esa, ¿no?, de que nos acerca de una manera no vista, o sea, sin precedentes, ¿sí? Venimos de una generación en la que nosotros no teníamos acceso a nada de esto, prácticamente a nada. Sin embargo, actualmente es cierto que existen todos esos dispositivos que acercan al alumno prácticamente, geográficamente, ¿no?, a la cultura. Hay un pequeño problema a veces dentro de la circunstancia, es que muchos alumnos no saben discernir, no distinguen qué es lo que de verdad puede acercarlos. Y pasan su tiempo, la mayoría de su tiempo, aparentemente practicando un idioma, pero con cosas que no vienen realmente a implicarles el aprendizaje del idioma, sino mera práctica de cosas que a lo mejor no tienen demasiado valor, ¿no? Como escuchando música, ¿no? Es muy común. Exactamente. La música, pues, claro, es cultura, ¿no? Claro. Pero a veces, ahorita está muy de moda los blogs, ¿no? En YouTube hay muchos blogueros, no sé cómo se llaman realmente, que pues el valor cultural hasta cierto punto no es muy apreciable, ¿verdad? Entonces, a veces es cierto que la tecnología los acerca, pero si ellos no distinguen o no saben distinguir o no quieren distinguir qué es lo que de verdad les va a ayudar, pues pierden su tiempo. Claro. Y es una cultura de la pérdida del tiempo, ¿no?, en hacer cosas que realmente no les ayudan en nada, ¿no? Sí, de pensar que estoy aprovechándolo y realmente el aprendizaje o lo que me faculta aprender es mínimo. Exactamente, y pensar además que con esto pues estoy realmente, ¿cómo se llama? Incrementando mi aprendizaje, ¿no? Cuando en el último de los casos pues no es así. Esa es la parte negativa, vamos a decir. Sí, pues yo no niego que la tecnología pues contribuya, ayude al aprendizaje de una segunda lengua. Sin embargo, hay dos situaciones aquí. Yo veo dos situaciones. La primera es que, bueno, aquí el maestro comentaba que a lo mejor los alumnos no saben discernir entre
qué es lo que realmente les ayuda en el aprendizaje de una segunda lengua, ¿no? Entonces, por ahí tiene que existir el hecho de que pues alguien nos tiene que guiar, porque si yo no sé, pues alguien me tiene que decir qué es lo que realmente me va a ayudar. Pero si acabamos de decir, o el maestro comenta que pues tampoco venimos nosotros como formadores de una generación en donde pues no teníamos eso, pues cómo orientamos, ¿no? Cómo orientamos a los alumnos, decirle esto sí funciona, esto sí te beneficia. Entonces, eso es por una parte. Por la otra, yo creo que hay aspectos culturales que definitivamente no se pueden adquirir viendo un video o por medio de una aplicación, ¿no? Hay aspectos culturales que tienen que ser vividos para que puedan ser adquiridos. Y ese es realmente el reto, ¿no? de las instituciones que quieren formar profesionistas competentes en una segunda lengua, ¿no? Se tienen que abrir a las posibilidades de facilitarles de intercambios, de movilidad, en donde tengan esa oportunidad de estar en un país en donde se habla esa segunda lengua, de vivir esa cultura, de adquirir esos aspectos culturales que los van a hacer competentes realmente en esa segunda lengua. De otra forma, yo considero que nos vamos a ir se va a ir rezagando el aprendizaje y no se va a completar ese círculo de decir saber hacer, saber convivir en una cultura de una segunda lengua. Andrés, lo que está sugiriendo entonces es que para llegar a dominar una lengua hay que pasar, hay que vivir, hay que pasar una temporada al menos en alguno de los países que de manera natural hablen el idioma. Sí, es que es una necesidad. De hecho, tan es la necesidad que muchas instituciones están abriendo ya esos canales, se están dando cuenta de que, bueno, hace falta ese aspecto. La formación integral en una segunda lengua requiere de eso, ¿no? Y por eso vemos programas de intercambios, por eso vemos programas de movilidad, porque esa es la vía, es hacia donde tenemos que mirar para formar profesionistas competentes en una segunda lengua. Ahora, este aspecto podría decirse que facilita las complicaciones inherentes al aprendizaje de la lingüística, porque la lingüística de la lengua, de cualquiera de las lenguas, es complicado. Yo lo supongo, y bueno, lo vivo como aprendiz, pero supongo que ustedes lo tienen más fresco también como personas que se dedican a la enseñanza de las lenguas. Entonces, es bien complicado también, ¿no? Aprender las normas, todas las exigencias lingüísticas de una norma. Esta vivencia ayuda a superar o ayuda a hacer más llevaderas las implicaciones lingüísticas. Para el aprendiente, pero por supuesto, sí, definitivamente el hecho de estar inmerso en esa cultura pues contribuye a la mejor el aprendizaje, a facilitar ciertas conexiones, ¿no? En cuanto al idioma. Sí, es un hecho. Es definitivo. Sí. El aprendizaje de un idioma a veces se ve como, bueno, tradicionalmente, ¿no? Como lo que es la teoría y la práctica. O sea, vienen aquí, aprenden la teoría, cómo se saluda y todas las estructuras gramaticales, vocabulario. Y yo platico a veces con mis alumnos y les hago un poquito la comparación. No son refrigeradores donde van a meter vocabulario y cuando quieran usarlo, a ver para cuándo, ¿no? No, se trata precisamente de que se externe. O sea, esto que yo estoy aprendiendo realmente lo sienta, lo experimente dentro de una sociedad. Le encuentres un uso, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es donde se va a dar la conexión de lo que es la teoría y la práctica. Si el alumno se va a movilidad, a un país donde se habla ese idioma, es ahí donde va exactamente a concretizar todo lo que estuvo aprendiendo. Pero resulta tan necesario que es algo que no debe de perderse. No, el alumno tiene que tener esa conciencia, que viene a aprender un idioma, pero porque lo va a aplicar.
en su momento, en su contexto. Y que si tiene que regresar, en este caso a su país de origen, va a traer todo esto, todo este bagaje, todo esto que él ya vivió. Y además traerá la integralidad de la cultura, del idioma y todo lo que esto conlleva, ¿verdad? Entonces seguramente habrá un alumno que no, yo creo que casi todos los que se han ido a movilidad podrán haber experimentado cosas que les cambiaron, ¿sí?, el panorama de las cosas. Sí, claro. Sí. El panorama, la visión de lo que ellos... La forma de ver. Exacto, ¿no? cómo se fueron ellos y cómo regresan. Es definitivo que el alumno viene con una visión distinta, pero precisamente porque es necesario. Es algo que resulta necesario hacer. Claro. Esta necesidad de vivir otras culturas, de aprender una segunda lengua como una primera vía de acceso a otras culturas, ¿qué impacto se está teniendo ahora mismo en el campo académico, de su experiencia? Porque bueno, ustedes además de ser hablantes de una o dos lenguas más, son académicos. Claro. ¿Qué impacto está teniendo en el mundo académico el aprendizaje de una segunda, o la exigencia el aprendizaje de una segunda lengua? Sí, bueno, en el aspecto académico, yo creo que las instituciones han dejado de verse a ellas mismas como islas, ¿no? Entonces se requiere el intercambio, intercambio de investigación, intercambio de información, intercambio en todos los aspectos, ¿no? Entonces eso genera la necesidad de los académicos de establecer vínculos con otros investigadores, con otras instituciones mismas, ¿no? Entonces ya es una necesidad, se requiere en todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, si quieres ir a estudiar o si quieres hacer un posgrado, ya necesitas dominar una segunda lengua, ¿no? Entonces las instituciones apuestan por el aprendizaje de una segunda lengua, ¿no? Entonces el impacto es realmente muy fuerte en el aspecto académico. El aprendizaje de una segunda lengua es muy, muy fuerte, ¿no? Pues como vemos, aprender una segunda lengua no es cosa fácil ni sobre la cual nosotros podamos tomar una decisión muy a la ligera por tantas ofertas que luego hay. Exacto. Por todas las implicaciones que tiene y por esta conexión hacia la cultura que tendría que estar concebida desde quien enseña o quien propone enseñar esta segunda lengua. Sí. Bien, bueno, se está acabando el tiempo, necesitamos concluir con alguna idea que queramos que quede en el público. Sí, pues a mí sí me gustaría que quedara claro que, bueno, a lo mejor se nos ha hecho popular el decir que pues una segunda lengua es fácil o es difícil, ¿no? Yo creo que sería bueno quitarles esas etiquetas y decir que no es cuestión de facilidad o no, es cuestión de integralidad, ¿no? Así es. Cuestión... Perfecto. Y, muy breve. Sí, y aparte de esto, la integralidad, la necesidad, ¿sí? De lo que estábamos comentando, de que ahorita aprender idiomas, y sobre todo ciertos idiomas, es una necesidad de ya, porque estamos viviendo en este mundo en donde las cosas se están dando de manera global. Perfecto. Entonces, eso es lo que necesitamos entender. Perfecto. Bueno, pues entonces ahí tenemos las posturas que hoy nos han permitido conocer. ¿Es el aprendizaje de una segunda lengua una seducción? ¿Es un reto? ¿Es una exigencia? ¿Usted qué dice? Muy buenas tardes, los esperamos en la próxima emisión, la próxima semana.